César Vallejos de Perú. Ahora mismo voy a saludar a Arabel. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenida Arabel al encuentro de bordados de Benalmádena. Mucho gusto de tenerte con nosotros en el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando. De manera remota vamos a hacer tu conferencia y ahora te voy a presentar. Un segundito. Vamos a hacer la presentación de Arabel, que es Arabel Fernández López, licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Técnicas Analíticas, Modelización y Experimentación por la Universidad de Rennes, Francia. Ha trabajado en distintos proyectos arqueológicos y museos nacionales de Perú y del extranjero, en Brasil, en Estados Unidos. Estudiado y conservado textiles de diferentes regiones y períodos de los Andes centrales, África y Oceanía. Ha sido becaria en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Dumbarton Oaks en Washington, D.C., CNR en Italia y Universidad de Rennes. Ha realizado trabajos etnográficos en la Sierra de la Libertad, registrando e investigando la indumentaria tradicional de la comunidad de San Ignacio de Loyola. Consecuentemente, los tejidos fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación en Perú. Es investigadora del RENACIT en Perú y en la actualidad forma parte del equipo docente del Programa de Investigación Formativa Integridad Científica de la Universidad César Vallejo, con sede en Trujillo, en el norte del Perú. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Arabel. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. Aquí en Perú todavía es de mañana, más o menos las 10:15 de la mañana. Un gusto de participar en este encuentro. Agradezco a Jimena la invitación y también felicito la iniciativa y el hecho de que son varias instituciones las que se han unido para hacer realidad este encuentro y de esa manera poder difundir este maravilloso trabajo que hacen las mujeres de ciudad de Malmadena. Y bien, como ya le había comunicado Jimena, el título de mi presentación es El bordado del norte del Perú, de lo precolombino a las fiestas tradicionales. Pero en realidad voy a empezar la presentación haciendo una breve introducción sobre los famosos tejidos, los maravillosos tejidos bordados de la cultura Paracas y Nazca, ¿no? Que se desarrollaron en la costa sur del Perú. En nuestro cuadro cronológico para la prehistoria de Perú tenemos que la cultura Paracas se desarrolló entre el 800 hasta inicios del siglo antes de Cristo, y luego la cultura Nazca continuó hasta el 600 después de Cristo. Al momento en que estuve parando esta presentación, encontré las fotos de unos tejidos muy interesantes y creí conveniente incluirlos. En este caso corresponden a la cultura Wari. Si bien tuvieron su centro civilizatorio, su capital en la sierra sureña, los Wari también llegaron a esta zona de la costa sur y gracias a las condiciones climáticas estos tejidos se han podido conservar. Bien, un hito importante en la arqueología peruana corresponde a las excavaciones que Julio C. Tello iniciara en la bahía de Paracas en 1925. Ya Tello había tenido noticias del hallazgo de diferentes tipos de artefactos entre cerámica, pero sobre todo le llamó mucho la atención que además estaban siendo producto de tráfico ilícito de piezas por parte de los huaqueros. Es ahí donde Tello decide ir a trabajar a este lugar.
y excava en diferentes sitios. Uno de ellos es Cerro Colorado. En Cerro Colorado encuentra una ocupación de tipo funeraria y le llamó mucho la atención las formas de las tumbas y esto le permitió establecer una periodificación, ¿no? Las tumbas más tempranas fueron conocidas como Paracas Cavernas y las posteriores como Paracas Necrópolis. Justamente en la imagen superior podemos ver la extracción de uno de estos fardos y bueno, Tello siempre estuvo muy motivado para saber más sobre la cultura Paracas y además le llamó mucho la atención el estado de conservación en el cual se encontraban los tejidos y también las dimensiones. Entonces, él propone una clasificación de fardos de tamaño grande, tamaño mediano y tamaño pequeño. Su segundo proyecto de investigación entonces estuvo dirigido a la apertura de estos fardos funerarios y junto con el equipo que ya había conformado para las excavaciones continuó sus trabajos en la sede del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Si bien en esa época no contaban con fotografías a color, parte del equipo de Tello estuvo conformado por diferentes especialistas, entre ellos un pintor, don Pedro Rojas Ponce, quien se encargó de dibujar los fardos antes de la apertura y también durante la apertura, y con bastante detalle nos muestra pues la conformación de estos paquetes funerarios, pero no solamente el detalle de la conformación, sino también Rojas Ponce tuvo mucho cuidado en reproducir de manera fidedigna los colores que aún permanecían intactos en estos mantos bordados. Ello dejó un voluminoso eh, grupo de documentos que han sido empleados por diversos especialistas para poder conocer más sobre estas telas paracas. Los trabajos que vienen realizando los especialistas textiles del Museo de Antropología e Historia informan que de estos fardos se lograron recuperar aproximadamente unos 4.000 tejidos, ¿no? Cabe indicar que de Cerro Colorado, en este cementerio que fue bautizado como Huaricayán, Tello logró recuperar 429 fardos funerarios. Y como les comentaba, esta documentación está al acceso de los investigadores. Son muchas las investigadoras que han centrado su interés en Paracas. Una de ellas es Ann Peters, que justamente está trabajando en todo lo que es la reconstrucción de esos contextos funerarios y ella hizo acá una reconstrucción a través de estas imágenes donde podemos ver en un corte transversal el contenido del fardo funerario, el personaje sentado con las piernas flexionadas, colocado el cuerpo sobre un cesto y luego se procedía pues a envolver con todas estas telas, muchas de ellas elaboradas con fines exclusivamente funerarios, mientras que otras fueron usadas en vida. Y entre las telas se iban colocando diferentes accesorios. Muchos de estos accesorios denotaban el estatus y la posición social de las personas en la sociedad Paracas. Es importante también señalar que, bueno, en un fardo se han podido identificar diferentes estilos. Esto ha conllevado a hacer diferentes eh, hipótesis o proponer diferentes planteamientos. Por ejemplo, Ann Peters propone que los fardos eran cada cierto tiempo eran expuestos y se colocaban tejidos de sociedades posteriores, mientras que Mary Frame sostiene que la necrópolis de Huaricayán era un centro de peregrinación y las personas enterradas ahí eran consideradas como ancestros. Por tal motivo, las comunidades aledañas al cerro recurrían de manera constante y dejaban tejidos que correspondían a su estilo propio. Otro de los trabajos importantes que nos informan sobre la tecnología de estos bordados corresponde a la propuesta de Anne Paul. Ella identifica tres estilos o tres formas de bordar. Uno de ellos es el estilo lineal, que justamente las imágenes se van formando a partir de finas líneas
y de esta manera van dando lugar a estas imágenes. Una de las imágenes que aparece de manera constante es un personaje que ha sido bautizado como el ser ocular por la forma como se muestran los ojos, ¿no? Unos ojos concéntricos y se encuentra rodeado de apéndices que terminan en cabezas zoomorfas, también en algunos casos acompañado por estos felinos. Los colores que distingan al estilo lineal son básicamente el rojo, que aparece como fondo, luego tenemos el amarillo, el morado y el azul. El otro estilo es el de línea ancha. En este caso no es solamente una línea bordada, sino son más de una línea que va a dar lugar a la imagen, ¿no? Como podemos observar acá. Estos estilos son contemporáneos y son los más tempranos que se están identificando dentro de los en textiles parapas. Paralelamente, pero ya hacia lo que vendría a ser la parte final del estilo lineal, empieza a surgir un nuevo estilo que ha sido bautizado como el bloque de color. Aquí las imágenes son más naturalistas, más realistas. Por lo general se están representando a hombres y mujeres, pero cada uno de los detalles que conforman estos motivos están hechos por un determinado color. De ahí que este estilo se ha denominado como bloque de color. Ellos fueron también muy detallistas en cuanto a la vestimenta de las personas, en cuanto a los accesorios cefálicos o accesorios corporales, pero sobre todo están dando mucho énfasis en la vestimenta. Claramente se puede distinguir la vestimenta de las mujeres y de los hombres, ¿no? Que son personajes que estuvieron formando parte de estas ceremonias, muchas de estas ligadas a sacrificios humanos. En cuanto a la técnica que desarrollaron los paracas para hacer estos maravillosos bordados, tenemos básicamente una puntada que ha sido denominada como punto atrás. Podemos ver aquí estas imágenes, estos gráficos que nos dejó Dacourt. Aquí tenemos otra imagen realizada por la arqueóloga Chocano, que también ha investigado estos mantos bordados. Y la puntada de atrás en realidad es bastante sencilla. El hilo de bordado pasa sobre 4 hilos de trama o urdimbre, regresa por la parte de atrás 2 hilos y nuevamente vuelve a pasar sobre 4 hilos. Regresa por la parte de atrás 2 hilos y nuevamente avanza 4 hilos. Y de esta manera pues se va creando el diseño. Y las puntadas pueden ser verticales, horizontales, diagonales. Este tipo de bordado es muy versátil y permite movilizarse en diferentes direcciones. Pero algo importante que hay que mencionar es que estos bordados se hicieron sobre telas bastante sencillas, lo que conocemos en el argot de los especialistas textiles como telas llanas uno por uno, como podemos observar acá, es decir, una trama sobre un urdimbre. Y esto les facilitaba a ellas pues tener una contabilidad de los hilos de transbordimbre sobre los cuales iban a ir pasando las puntadas de bordado. Tenemos aquí un manto del estilo lineal. Los mantos eran de grandes dimensiones, las piezas más grandes podían tener 3,50 metros de longitud por 2 metros de ancho, pero en realidad es muy variada las dimensiones, no hay un tamaño totalmente estandarizado. El patrón decorativo está dado por estas franjas anchas que se ubican a lo largo de los lados, y en la parte central tenemos que las imágenes se presentan formando un damero, ¿no? Lo interesante de estas mantos bordados es que es una sola imagen la que se va reproduciendo en todo este espacio. Sin embargo, esta monotonía se rompe por la cantidad de colores que ellos están empleando para crear estos motivos. Entonces, estos colores van a ir variando de un motivo a otro y de igual manera los motivos van a ir rotando, van a ir cambiando de dirección. Entonces, da la impresión en algún momento de que son imágenes, todas las imágenes son distintas, pero en realidad es solo uno.
Tenemos aquí otro manto correspondiente al estilo bloque de color. Como podemos observar, también se mantiene el patrón decorativo con las franjas bordadas anchas en los lados y en la parte central la disposición en gamero de estos personajes. En este caso bastante complejos, ¿no? Y además representados con bastante detalle. Tenemos a un sacerdote o chamán que lleva una suerte de máscara conformada por estas orcas, que son unos cetáceos que están cerca del mar de Paracas, y este gran tocado termina en apéndices con cabezas de camello, ¿no? Rodeando a este personaje tenemos las representaciones más pequeñas de estas orcas, su cinturón que también termina en estos cetáceos, ¿no? Las orcas. El personaje lleva además en una mano una cabeza trofeo y con la otra estos cuchillos de obsidiana que además se han encontrado como parte de las ofrendas. Tenemos este otro manto también correspondiente al estilo bloque de color. Una representación recurrente corresponde a estos sacerdotes o chamanes que se muestran con el cuerpo contorsionado, lo cual ha conllevado a proponer que estos sacerdotes se encontraban en estado de éxtasis debido al consumo de estas sustancias alucinógenas procedentes probablemente del cactus San Pedro, ¿no? Que hasta el día de hoy sí se consume por los chamanes de la costa norte. Aquí tenemos otro manto, también del estilo bloque de color, y la cantidad de imágenes que podían representar varía de un manto a otro. Aquí hubo una fascinación por representar en casi toda la superficie del manto este personaje chamán. Durante las investigaciones que realizó Anne Paul, ella pudo identificar que estos mantos eran en realidad obras colectivas, ¿no? Donde participaban diferentes bordadores y cada uno iba dejando como una firma, una suerte de firma que a ella le permitió pues proponer que no era una sola persona quien bordaba, sino varias personas. Pero los bordados no solamente aparecen en estos mantos, sino también en otro tipo de prendas, como esta que tenemos acá, que ha sido denominada como esclavina. Es una suerte de poncho pequeño y que se distingue por tener en uno de los lados cosida esta tela rectangular, ¿no? Como podemos observar, todo el contorno de la esclavina se encuentra con estos diseños bordados. Aquí tenemos una camisa de estilo lineal, también en su integridad bordada, excepto algunas zonas centrales. La característica de estas camisas bordadas es que no llevan mangas tejidas, sino que las mangas han sido reemplazadas por estos hilos multicolores muy largos. Aquí tenemos un poncho, de igual manera con el mismo patrón decorativo. Siempre hay un énfasis en hacer bandas anchas en los contornos de la tela, ¿no? Todas aparecen totalmente bordadas, no hay espacios vacíos. Y las mangas, una vez más, es vista por estos hilos de colores. Es algo muy característico de la vestimenta Paracas. Los Nazca continuaron con esta tradición de bordado, especialmente van a dar énfasis en el tema del bloque de color. Sin embargo, ya las imágenes van a cambiar, se van a dirigir más a representaciones de plantas, una gran variedad de plantas que además ellos cultivaron en su momento, y la representación de aves. Todo esto está relacionado con el tema de la fertilidad, de la producción agrícola. Son las aves quienes se encargan de, pues, la polinización. Siempre se les está mostrando, succionando el néctar de las flores, y en algunos casos también se puede observar, como en este caso, bueno, con el pico sostiene un gusanito, ¿no?
Pero lo interesante de esta bandita y que nos da información de cómo es que ellos procedían a realizar estos bordados es que se encuentra inconclusa. Podemos ver que en principio ellos delineaban toda la imagen, como podemos ver acá, y luego procedían a también destacar ciertas zonas o ciertos aspectos de estas aves, ¿no? Como la cabeza, el pico, eh, y también diferentes partes de las plantas. Y luego, pues, procedían a rellenar estos espacios. Como podemos ver acá, en este caso, el ave ya quedó totalmente elaborada en lo que corresponde a la cabeza y al cuerpo. Parte del ala también ha sido detallada, pero sin embargo o quedó inconcluso parte de la cola y el resto de las alas. Y de esa manera es como es que ellos procedían a realizar estos bordados. Vemos aquí también claramente esta estructura base, que es la tela llana 1 por 1, que como les comenté, pues a ellos les facilitaba mucho este tipo de estructura, ya que les permitía contar los hilos y las imágenes podían mostrarse con bastante simetría. Otro elemento que nos ha permitido también conocer cómo es que ellas bordaban o qué elementos consideraban como esencial de esta actividad son los famosos dechados o muestrarios, que son paños grandes en los cuales ellas iban eh, bordando diferentes imágenes, y a diferencia de los mantos, estas imágenes no mantienen un orden, ocupan cualquier lugar del textil y tampoco se encuentran rellenas de color. En realidad no había la necesidad de rellenarlas de color porque solamente a ellas les interesaba tener la imagen como referencia. Cuando ya van a empezar a tejer, a bordar el manto, es cuando eligen los colores. Entonces, eso no fue una preocupación por parte de ellas, por eso es que estos dechados básicamente muestran la silueta y los detalles que conforman cada una de las imágenes. Les había comentado también que me llamó mucho la atención unos tejidos identificados para la cultura wari, son estos pañitos rectangulares o cuadrangulares que también tienen imágenes bordadas, pero en este caso es una puntada recta que simula ser una trama que pasa por encima y por debajo de determinada cantidad de hilos de urdimbre. Y esto es interesante porque estas imágenes luego van a ser reproducidas en una técnica en la cual es la trama la que va a lograr el diseño. Es una técnica conocida como tramas complementarias. De ahí que ellas, al hacer el bordado, van a usar exclusivamente este tipo de puntada. Otro detalle interesante de estos bordados es que van a estar hechos con hilos de diferentes colores. Al parecer ellas no querían economizar al máximo, no querían desperdiciar nada y tal vez los restitos de hilos que utilizaban, que les quedaban, eran empleados para realizar estos bordados. Tenemos aquí en este muestrario de la parte superior, por ejemplo, esta representación bastante estilizada de un personaje visto de perfil. Tenemos el ojo, aquí el hocico que está abierto y con las manos que están dispuestas a ambos lados sostiene estos cetros, ¿no? Además lleva un tocado bastante complejo y es la misma imagen que se está reproduciendo en esta banda decorativa de este textil elaborado en tramas complementarias. Bueno, aquí solamente tenemos un pedazo de lo que fue originalmente el textil, pero las piezas completas muestran ser paños rectangulares con un espacio central de color morado o blanco y estas franjas decorativas se ubican hacia los lados. Bueno, ahora vamos Un a pasar. tupper un cosito con cositas de Gillette. ¿Esas verdes? eh, hay No tengo ni un, idea, un decíselo a micrófono, él. hay un micrófono, por Decíselo a favor, si él. pueden apagar su micrófono. Bien, ahora vamos a pasar a ver ya la técnica de bordado de la costa norte. Voy a mostrar piezas de la cultura moche, lambayeque, chimú.
es una tradición totalmente diferente a la sureña y los bordadores norteños van a crear también sus propias formas de bordar, algunas de ellas bastante complejas como las desarrolladas por los tejedores moche. Los primeros bordados de los cuales tenemos referencia proceden de este mausoleo real que fue excavado en Huaca Cao Viejo, ubicado en el sitio arqueológico conocido como El Brujo. Durante las excavaciones en la plataforma superior de Huaca Cao Viejo, justamente se encontró un patio que estaba totalmente decorado con pinturas murales y estas tumbas fueron excavadas en una zona de este patio. La tumba más importante corresponde a una mujer que fue bautizada como la Señora de Cao, un personaje femenino que ha dado pues mucha información sobre la importancia que tuvo la mujer en la época Moche y trajo abajo todos estos paradigmas de que solo era el hombre quien tenía el poder en esta sociedad. Junto a la tumba de ella se encontraron otras 3 tumbas más. 2 de ellas han sido identificadas para los sacerdotes que acompañaron hacia la otra vida a la señora de Cao. En esta imagen podemos ver este fardo de grandes dimensiones, muy bien conservado también, que es el fardo de la señora de Cao, que luego de haberse extraído de la tumba, pues se procedió a su apertura. Bien, la apertura nos brindó información bastante interesante en relación a la conformación de este fardo funerario y se pudo identificar 3 fases, ¿no? Cada fase se sellaba con un manto muy grande que envolvía todo el bulto y en el caso de la primera fase, la cara superior del fardo quedaba cubierto con pigmento rojo y a partir de la segunda fase ya se empiezan a hacer bordados en la parte superior. En este caso se identificó que el bordado estaba representando el rostro de un mono y para la última fase o tercera, el rostro bordado corresponde al de un ser antropomorfo. Pero además de estos bordados para representar estos rostros, todo el contorno del fardo parecía bordado con una puntada denominada espina de trigo. Si bien están empleando un cordón, es un cordón muy bien hecho, muy bien elaborado, y al igual que la puntada, como podemos ver, es muy fina. Pero el bordar rostros en los faros funerarios, el bordar estas imágenes no fue una exclusividad de la señora Cao, gracias a las evidencias en cerámica, ya sea escultórica o la pintura sobre estas vasijas de cerámica nos muestran pues que en los diferentes rituales de preparación del cuerpo, de enterramiento de los fardos, estos bultos funerarios siempre mostraban un rostro y de hecho pues sabemos que eran estos rostros bordados, ¿no? Gracias a las evidencias encontradas en el fardo de la señora de Cao. Les comentaba que los moche han desarrollado una técnica de bordado muy particular. Una de ellas corresponde a estos bordados sobre estructuras complejas, ya sea doble tela o sarga. Aquí, bueno, me valí de un diagrama que hizo William Conklin, que estudió mucho sobre los tejidos moche y le di color. Vemos que en estas doble telas, que son 2 telas que se tejen simultáneamente de manera exprofesa, van a dejar cierto espacio de urdimbre sin tejer para posteriormente pues dar puntadas que van a simular ser las tramas. Bueno, un tipo de bordado ya sobre una tela totalmente concluida va a ser elaborada con puntadas rectas. Si bien no son bordados de escenas complejas como lo que hemos visto para Paracas o para Nazca, el bordado va a ser importante y siempre va a ser considerado por estos tejedores de la costa norte. Les comentaba también que una de las tumbas que se había registrado en el mausoleo de la señora de Cao correspondía a unos sacerdotes
también se aperturaron estos fardos funerarios, bueno, lamentablemente debido a la descomposición del cuerpo, estos mantos pues no se han conservado, salvo algunas zonas que nos han permitido identificar las imágenes y reproducirlas. Tenemos aquí este famoso animalito conocido como el pez life, que es un pez de agua dulce y que crece en las acequias, ¿no? Las acequias que irrigaban estos campos de cultivo. Es el pez life, en este caso está siendo hecho por una técnica también muy particular, que es inserción de hilos. Sin embargo, los ojos están siendo bordados. Aquí tenemos otro de los mantos que también se logró recuperar y en las zonas que se conservaron muy bien. Tenemos que con la inserción de hilos se formaron estos diseños en forma de L, sin embargo quedaban cubiertos por estos motivos más pequeños, triangulares, ya sea de color rosado y un marrón oscuro que, bueno, casi no se nota, pero son también triángulos con hilos de color oscuro. Les comentaba esta forma particular de bordar las doble telas, justamente un hallazgo que se dio en Huaca de la Luna, de la tumba de un personaje importante. Se encontró esta suerte de almohada que estaba conformada por diversos tejidos, básicamente eran doble telas y sargas, ¿no? Y bueno, todas ellas mostraban diferentes versiones del Beslife, como pueden observar en este esquema, que además nos muestra cómo se encontraban dispuestas las telas. Y siempre pues el bordado se utiliza para destacar los ojos de estos animalitos que eran hechos con hilos de color rojo. Entre los tejidos que se emplearon para envolver el cuerpo del señor de Zipán también se encontraron sargas, una estructura también bastante compleja. Sin embargo, los moches tuvieron un gran dominio porque van a estar creando con el diferente movimiento de los hilos de urdimbre o de trama estos diseños, también identificados en este caso como el peslife, y también van a dejar ciertas tramos de urdimbre sin tejer para posteriormente pasar estos hilos, ¿no? Que van a simular ser tramas. Esto es para lo moche, para lo lambayeque y lo chimú vamos a tener otras técnicas de bordado. Bueno, principalmente ellos van a trabajar con la puntada anillada cruzada, como lo podemos observar en estos gráficos que, bueno, tomé de la publicación de Voces de la Guardia y Brugnoli. La cultura lambayeque se desarrolló básicamente en el Valle de la Leche, tiene su centro en este valle, pero sin embargo también se extendió más hacia el sur y tenemos estilos locales. Uno de ellos ha sido identificado como Lambayeque Chicano. Lo que vemos en esta imagen, bueno, siempre por el tema de la conservación debido a la precaria conservación debido a la descomposición del cuerpo, porque todos esos tejidos han sido recuperados de fardos funerarios, las piezas no se encuentran completas, pero aún así puede ser posible la identificación, ¿no? Tenemos estas camisas de grandes dimensiones conformadas por tejidos que dan lugar al cuerpo, a la parte central, eran unidos con puntadas y en los extremos se cosían otras telas, ¿no? Que van a dar lugar a las mangas. Y justamente las costuras centrales van a quedar cubiertas con estas puntadas anilladas cruzadas de doble hilera, empleándose hilos de color rojo, amarillo, morado, azul, y en la parte que cubre todo el cuello, el contorno del cuello, van a dar van a hacer un diseño especial que ha sido identificado como espirales, los mismos que también van a aparecer en las mangas. Esta banda
si bien no conocemos la procedencia, es muy probable que haya sido elaborada en el núcleo en la capital de la cultura Sican Lambayeque, y es muy interesante porque muestra la representación de una escena marina. Tenemos la embarcación, que es la que está trasladando a dos personajes antropomorfos. Además, el tejedor tuvo cuidado de representar pececitos alrededor de la embarcación. Y vemos que además tuvo el detalle de bordar todo el contorno del rostro, y también el tocado es, en este caso, no es tejido, sino bordado, ¿no? Para la cultura chimú también hay el hecho de decorar con bordados ciertos accesorios. Son accesorios de formas muy particulares y que en muchos de los casos se los ha registrado en contextos de sacrificios humanos, en contextos rituales. Tenemos estas bandas, estos accesorios que son tejidos principalmente en la parte central, mientras los extremos quedan sin el peso de las tramas, de tal manera que las urdimbres quedan sueltas y forman esta suerte de flecos, ¿no? Y se van a ir superponiendo estos tejidos en diferentes colores, y es la parte superior la que queda bordada con esta punta anillada, formando olas o diseños un poco más abstractos, ¿no? Tenemos estos tejidos circulares, bueno, aquí está un poco deformado, pero también están siempre siendo decorados con puntadas bordadas. Aquí tenemos otro accesorio que es una suerte de almohadita o cojincito elaborado en tapiz. En las esquinas inferiores se ataron estas borlas, ¿no? Que en la parte superior llevan bordados estos diseños de olas en colores rojo y amarillo. También tenemos estos tejidos muy singulares que se encuentran conformados por unas cintas tejidas que son de color marrón oscuro, y en uno de los extremos llevan atados estos sartas de hilos. Bueno, aquí por el tema de la conservación los hilos se han roto, se encuentran un poco mezclados, pero bueno, originalmente todos estaban de manera ordenada, ¿no? Y es entre la unión de esta cinta y los hilos en donde van a empezar a hacer estos bordados de aves. Tenemos aquí el ojito del ave, el pico, y aquí el cuerpo y una gran cola, ¿no? Y de la misma cola se desenvuelve el otro lado del ala, y se van entrelazando estas aves, ¿no? En el extremo opuesto también, a manera de sujetar los hilos, se realiza un bordado, en este caso con diseños en zigzag y círculos concéntricos. En esta otra cinta tenemos la misma representación, solo que en este caso las aves son vistas de manera horizontal, y en el extremo opuesto tenemos estos espirales. Se especulaba mucho sobre la función que tuvieron estas cintas. En un principio se proponía que podían haber sido una suerte de vinchas o de tocados, pero gracias a las acuarelas que nos dejó Martínez de Compañón y que datan del siglo XVIII, podemos ahora saber para qué sirvieron estas cintas, ¿no? Tenemos este dibujo de un jerarca, un señor importante de la cultura chimú, que destaca por este gran tocado de plumas. Además, este señor lleva un cetro y viste estas guaras o cobertores públicos muy grandes. Esto solamente era usado por personajes de alta jerarquía, este tipo de cobertores públicos, ¿no? Y vemos que justamente para sujetar este cobertor público, ellos hacían uso de estas cintas, ¿no? Que eran, es decir, la función de estas cintas era de sujetar la vestimenta a la cintura, cumplieron la función de faja, y dependiendo de la jerarquía del personaje, estas zonas tejidas eran mucho más complejas y con mayores diseños, como podemos observar acá.
Bien, ahora nos vamos a trasladar hacia el este, vamos a subir unos 2.800 metros y vamos a llegar al pueblo de San Ignacio de Loyola, una comunidad donde hace algunos años tuve la oportunidad de realizar un trabajo etnográfico. Tenemos aquí algunas imágenes del pueblito muy pintoresco. Estas fotos las tomé al finalizar la época de lluvias, entonces todo estaba muy verdecito. La principal actividad económica es la agricultura y ellos son los principales productores y abastecedores de papa a la ciudad de Trujillo. Y las mujeres también participan de esta actividad agrícola, pero también dedican mucho tiempo al tejido, empezando desde la crianza de las ovejas. Son ellas quienes se encargan de cuidar a las ovejas y de ellas obtienen la lana para hilarla, luego la tiñen y luego pues la tejen en estos telares de cintura. Em, Tejen su vestimenta, especialmente las mujeres son muy conservadoras. Todavía algunas de ellas utilizan una vestimenta tradicional que luego les voy a mostrar, pero con el transcurrir del tiempo también han incorporado otras técnicas, saben tejer y dominan el tejido a palillos, a crochet y también bordan mucho. No sabemos con precisión en qué momento se introdujo el bordado, pero el bordado también es una actividad que ellas dominan. Bueno, esta es la vestimenta de la mujer de San Ignacio de Loyola. Ellas usan unas eh, faldas lisadas en su totalidad, que son conocidas como anacos, ¿no? Sobre los hombros se encuentran cubiertas con estas giglias que quedan sujetas con estos prendedores de plátano. Y además ella lleva otra manta que es conocida como rebozo, que lo utilizan principalmente para cargar cosas o cargar a los bebés. En esta otra imagen tenemos ya una señora que nos muestra qué tipo de vestimenta usaba para cubrirse el torso. Ellas se lo conocen como camisas y se encuentran decoradas con estas grecas multicolores. Además, cabe resaltar aquí el hecho de estas fajas que ellos utilizan para sujetar el anaco a la cintura. Este tipo de fajas ellas las conocen como cintura. Y hay otro tipo de faja que también siempre la incluyen, que es la faja Sara, y que, bueno, es más que todo un distintivo de género, un distintivo de ellas como parte de la comunidad de San Ignacio de Loyola, y justamente estas fajas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Cuando estuve trabajando con ellas, ellas me contaban que antes las camisas eran bordadas, así es que les pedí que me bordaran tanto, me hicieran una camisa y un fustán que lo usaban debajo del anaco, y a la señora que le pedí que me hiciera la camisa me bordó dos, ellas le llaman chinitas, ¿no? Que son estas representaciones femeninas que en realidad son las niñas, ¿no? Las niñas de la comunidad las conocen como chinas. Y en el caso del fustán, que termina en puntas y cada punta además se encuentra bordada con hilos de diferentes colores, ¿no? Estas puntas no quedaban totalmente cubiertas por el anaco y más bien se mostraban dando un toque especial a la vestimenta de las señoras de San Ignacio de Loyola. Pero bien, ¿qué otra función, en qué otros contextos se usaban estos bordados? Tenemos que los bordados, los pañuelos bordados están formando parte de esta vestimenta que utilizan las danzas que participan de las festividades religiosas de esta comunidad. Son dos festividades importantes, una de ellas es la fiesta de las cruces y la otra es la festividad en honor a su patrón, que es San Ignacio de Loyola. En estas fechas, las niñas y las jóvenes salen vestidas. Estas son la banda de las payas que cantan frente a la iglesia y en algunos momentos también danzan, y cuando danzan es siempre en pareja con los varones.
Podemos ver que las payas tienen esta suerte de vinchas y les permite sostener estas flores artificiales, y en los hombros justamente llevan estos pañuelos bordados, ¿no? Y también unos pañuelos de menor dimensión que lo utilizan para bailar en conjunto con los hombres. Durante la festividad de San Ignacio de Loyola, el patrón, los jóvenes también participan, y en este caso son los declamadores que llegan hasta el atrio de la iglesia montados en sus burritos, ¿no? Y empiezan a declamar diferentes versos. A veces es un poco difícil poder identificar qué es lo que dicen porque lo hacen de una manera muy particular. Y la vestimenta de estos declamadores está conformada por estas mantas hechas en telas de fabricación industrial, decoradas con unos flecos también de fabricación occidental, pero llevan además estos pañuelos sobre los hombros. Como podemos ver, son pañuelos también que se encuentran muy bordados, ¿no? Otra parte de las festividades religiosas incluye pues amanecer y también bailar frente a la iglesia. En este caso ya llevan la vestimenta que usan diario, que básicamente consiste en abrigarse con el rebozo, ¿no? Ya la vestimenta, como pueden observar, ya la vestimenta de las jóvenes y de las niñas es totalmente diferente a la vestimenta de las mujeres de la tercera edad o las ancianas que utilizan el anaco. Vemos también que ellas danzan, y siempre el pañuelo es un elemento, un accesorio importante en estos bailes que ellos realizan frente a la iglesia. En la festividad de la fiesta de las cruces, vemos también que las cruces llevan estos paños largos y se colocan, ¿no? Estos paños, en este caso, se mandan bordar a bordadores de la comunidad que los hacen a máquina. Sin embargo, están reproduciendo estas flores que aparecen en los paños bordados. Pero bien, ¿qué otro rol tuvo estos bordados en la comunidad de San Ignacio de Loyola? No solamente forman parte de la indumentaria de estas bandas que rinden culto a la cruz o rinden culto a estos santos, sino también, como podemos observar en estas imágenes, un distintivo importante de la vestimenta del hombre de San Ignacio de Loyola son estos famosos chullos o gorros, decorados profusamente con diseños de aves, como podemos ver acá, o flores, ¿no? Ellas utilizan colores muy encendidos como el rojo, el amarillo, el verde, el fucsia. Y es el elemento que distingue al poblador de San Ignacio de Loyola, pero sobre todo ellos tienen mucho cuidado de usar estos chullos en las fiestas, porque en las fiestas llegan hombres de otras comunidades que no pueden no llevar chullos, o si llevan chullos es de otra conformación, con otros diseños y de otros colores, y lo que quieren ellos es distinguirse de aquellos que llegan a la comunidad, de aquellos foráneos que llegan a la comunidad. Ya la ropa de ellos ha cambiado totalmente, utilizan casacas, camisas, ¿no? Hasta ya están dejando de usar también los ponchos. Y desde muy pequeñitos, como vemos en esta imagen de acá, desde muy pequeñitos ya la mamá les teje los chullos, ¿no? ¿Y de dónde nacen estas imágenes de los chullos? Estos motivos son tomados justamente de estos pañuelos, ¿no? Que cumplen también la función de muestrarios o de charros, ¿no? Podemos ver aquí cómo la señora empieza a contar las puntadas en cruz, para luego, pues, a través de los enlaces en crochet, va a ir reproduciendo estos diseños florales, ¿no? Es de esta manera como ellas también le dan esta otra función a estos paños bordados. Tenemos aquí otras imágenes
que nos muestran de dónde también ellas sacan estos diseños bordados. Antes era muy común encontrar estos libritos, ¿no?, de puntos cruz, y ellas también tenían acceso a estos libros y de esta manera pues reproducían estos motivos en sus telas, ¿no? Podemos ver acá justamente cómo ha logrado reproducir con bastante precisión este florero con las flores. Si bien ella no ha tomado mucho interés a los colores de la versión impresa, ella ha decidido usar los colores que a ella más le parece conveniente. La tela que ellas utilizan para el bordado son unos tocuyos que justamente también tienen una estructura que nosotros la denominamos la tela llana uno por uno, y esto les permite pues contar los hilos para dar las puntadas en cruz. Bueno, la fineza del tejido de estos bordados, perdón, va a estar determinado por la densidad de la tela. Mientras la tela es mucho más densa, el bordado va a ser mucho más delicado, mucho más fino, ¿no? Y bueno, hay telas donde los hilos son más gruesos y son ligeramente más espaciados, entonces ahí el diseño va a ser un poquito más notorio, ¿no? No va a mostrar la fineza de las telas de alta densidad. Podemos ver aquí estos diseños de aves, los diseños florales que son muy comunes. Y bien, cuando estuve en la comunidad tuve la oportunidad, el honor de conocer esta familia de tejedoras. No solamente tejían en telar, sino también hacían objetos textiles en palillos, a crochet, y bordaban mucho. Y cuando les pedí que me mostraran sus pañuelos, cada una de ellas fue corriendo a sacar sus pañuelos, y la verdad que me llevé una gran sorpresa de ver estos pañuelos totalmente bordados, ¿no? Todos son proyectos de vida de ellas que los empiezan a bordar desde muy jóvenes, y poco a poco van añadiendo nuevos elementos, nuevas imágenes, ¿no? Hasta el punto de que no hay espacio libre en estos pañuelos. Y si en algún caso queda un espacio libre, pues ellas siempre van a estar muy inquietas de buscar nuevos diseños para poder bordarlos. Como les comentaba, estos motivos no solamente los pueden tomar de estos libritos en punto cruz, sino también ellas pueden pedir prestado pañuelos a otras bordadoras para reproducir algún diseño que ellas no tienen, ¿no? Y poco a poco van añadiendo nuevos motivos. Bien, con esto doy por concluida mi presentación. No sé si hay Excelente. alguna pregunta. Bueno, estoy Ahora le vamos a pedir al público para... si tiene una pregunta. Por lo pronto yo tengo una con respecto a la anteúltima imagen que mostraste de los bordados, que tiene esos pájaros y que me recuerda también a algunos pájaros que aparecen en los mantones de Manila, que en realidad vienen del bordado chino, ¿sí? Estos pavos reales que luego pasan a ser faisanes u otros pájaros aquí. Y tú dices que las toman de los libros de punto de cruz. Pero, ¿has visto, por ejemplo, que hayan hecho alguna interpretación de esos pájaros con pájaros que tengan más que ver con el continente americano? No, son, por ejemplo, este tipo de aves no hay en la comunidad. No, ellas reproducen estos diseños de los libros en punto cruz, que en algún momento fue muy común encontrarlos. Ahora, como se está perdiendo esta tradición de el bordado en punto cruz, antes, por ejemplo, en los colegios de las ciudades se enseñaba a las estudiantes a bordar, y entonces era fácil encontrar estos cuadernitos de punto cruz, y han llegado hasta la comunidad, Sí, pero ellas no dan razón o alguna interpretación a este tipo de aves, ¿sí? claro, O, claro. o el origen, ¿no?
de Sí, las me aves. imagino. Sí. También los cuadernos editados también han dejado de ser tan populares y eso también hace que se pierda Sí. también que en su momento tuvo mucha influencia. Exacto, exacto, sí. Y por eso es que ellas también siempre están observando los pañuelos de otras bordadoras. Entonces, si ven algún diseño que no lo tienen, le piden prestado para poder reproducirlo en el pañuelo de ellas, ¿no? Por eso me pareció muy interesante. Interesante, sí. Sí. Bueno, a mí me encantó. Bueno, vamos a abrir a las preguntas de la sala. No sé si alguien tiene preguntas. Vamos a dar vuelta para que veas la sala y si alguien quiere preguntar, le alcanzamos un micrófono. ¿Alguien quiere preguntar algo acerca de la disertación de Arabel? ¿Algo técnico sobre las puntadas, aquí las bordadoras, o algo sobre lo técnico? Hola, buenas tardes. Quería preguntar solamente si en esas regiones hace mucho frío, o sea que, digamos, las telas, o sea, lo que hacen en telar es abrigado o hay ropa de verano y ropa de invierno, ¿cómo sería el clima más o menos? La valle que era, ¿no? A ver, aquí estamos. La enfocamos a Graciela, que hizo la pregunta. Que si quería preguntar si en esas regiones hace mucho frío y digamos las telas que hacen en los telares si son abrigadas, o sea, de lana siempre, o si hay ropa de verano también, donde se muestren bordados y o fiestas de verano y fiestas de invierno, no sé. Eso es lo que... Bien, en la comunidad de San Ignacio de Loyola, la vestimenta tradicional está dada por el uso del anacu, eh, y la parte del torso la cubrían con estas camisas, ¿no? Y sobre estas camisas las mujeres se colocaban las yigyas. El anapu está hecho con hilo de lana, sí, de lana de oveja, y al igual que la yigya, ¿no? Esto, bueno, lo usan, la vestimenta tradicional en realidad no cambia a lo largo del año, siempre es la misma, ya sea invierno o verano, aunque ahí los veranos también son un poco fríos, ¿no? Pero la vestimenta tradicional es la misma a lo largo del año. Lo que está cambiando sí es la vestimenta que ya ha sido introducida y que incluye ropa de confección industrial, ¿no? Entonces ya las jóvenes utilizan pantalón, eh, en algunos casos combinan el pantalón con la falda, utilizan otro tipo de blusas, ya no utilizan jigya, sino chompa, ya hay otro tipo de vestimenta que está asociada a las jóvenes. Y también yo creo que cabría mencionar que es la zona del algodón nativo, ¿no? El algodón nativo, no. El algodón nativo se cultiva en la costa, en esta zona, no es posible cultivar. Sí, en esta región de las tierras altas, no es posible cultivar el algodón nativo. Ah, porque claro, es las tierras altas a la altura, sí, es San Ignacio de Loyola, que está a la altura de Lambayeque, pero en las tierras altas. Ujú. O para que ubiquemos alguna ciudad cercana a la comunidad. No te estoy escuchando bien, se escucha así como eco. Que decía con respecto a si es a qué ciudad cercana para ubicarnos geográficamente está la comunidad de San Ignacio de Loyola. De Trujillo. Ah, Ajá, de Trujillo se llega hasta San Ignacio de Loyola, había que más es digamos, Trujillo es la segunda ciudad más importante en Perú, ¿no? del norte de Perú, claro. Ujú. Hola. Yo quería preguntar, me ha llamado la atención el plisado de las faldas, porque además he pensado eso, que son faldas con lana, ¿no? Están tejidas con lana de que ellos mismos crían las ovejas, entonces me ha llamado la atención el plisado que también lo realizarán ellos. ¿Se escucha bien, Arabel?
Sí, en relación al plisado es un procedimiento bastante tedioso, ¿no? Ellas primero tejen estos paños largos, los tiñen y obtienen este color negro intenso, pero para el plisado tienen que mojar la tela y la van plisando con las manos, ¿no? Son pliegues bastante cortitos y con los dedos lo van plisando y luego pasan un hilo que va a permitir que estos pliegues no se extiendan y además sobre eso van a colocar unas piedras y lo van a dejar así por unos días y esto va a permitir que el plisado se mantenga, ¿no? Pero también cada vez que ellas lavan sus anacus, eh, aprovechan que está húmeda la tela para reforzar el plisado, no se pierda. ¿Y siempre ha sido tradición el plisado? ¿Siempre ha sido tradición el plisado? Sí, Preguntan. lo interesante de esta vestimenta tradicional de las mujeres de San Ignacio de Loyola es que tiene sus orígenes en la época colonial, tal como lo hemos visto ya Martínez de Compañón, quien nos dejó estas acuarelas que datan del siglo XVIII, nos muestran que las mujeres usaban este tipo de anacus, ¿no? Que en realidad anacu es una palabra quechua y estaba designando a la vestimenta de las mujeres del Imperio Inca. Entonces, el anacu en sí tiene su origen prehispánico en la época inca, pero ya cuando llegan los españoles, el anacu va a tener ciertos cambios, a haber ciertos cambios en las dimensiones sobre todo, pero va a continuar usándose hasta la actualidad en esta comunidad. De ahí que estos tejidos fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Tenemos otra pregunta. Creo que era el cambio. Hola. Bueno, a mí me llama mucho la atención los colores. ¿Cómo son teñidas esos tejidos? ¿No? Si tienen como unos colores identificativos de cada comunidad, ¿de dónde sacan los colores de teñir con plantas de la zona, con minerales? ¿Cuál es el origen de esos colores tan particulares, ¿no? Que los identifican? Gracias. ¿Se escuchó bien la pregunta? Algo sobre los colores. Bueno, en relación a las prendas que son tejidas en telar, la variedad de colores en realidad es básica, son los negros, los marrones, eh, los azules, y estos colores antes se obtenían con teñido de plantas, plantas como el nogal, ¿no? En el caso del color negro utilizaban barro, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los bordados y en el caso de estos gorros que tienen unos colores muy encendidos, ellas ya están usando hilos industriales, son hilos muy, muy finos que los obtienen en los días de feria, ¿no? En San Ignacio de Loyola, los jueves y los domingos son días de feria, entonces llegan comerciantes de otros lugares, especialmente comerciantes que se dedican a ese tema de vender hilos, de vender lanas, o hasta de vender fibra, llegan a la comunidad y venden ese tipo de productos. Entonces, estos hilos empleados para el bordado y también para la elaboración de los chullos, en realidad ya es de naturaleza industrial. Por eso es que también hay estos colores tan encendidos, pero creo yo que la adopción de estos colores también tiene un fundamento, ¿no? En la época de lluvia es muy bonito porque los campos no solamente se ponen verdes, sino que crecen muchas flores silvestres. Y justamente el color de estas flores silvestres son estos morados, estos anaranjados, estos amarillos que los vemos en los gorros y en los bordados de las mujeres de San Ignacio de Loyola. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, nos despedimos entonces de Arabel. Sí. Arabel, Bien, muchas gracias a todos y bueno, suerte con el resto del encuentro.
Muchísimas gracias, súper interesante tu conferencia. Seguramente se verá luego también en YouTube la grabación de la conferencia, pero queremos agradecerte tu presencia ahora y todo lo que nos has iluminado acerca de todo este proceso de tantos años y tantos siglos de historia del bordado en el Museo Precolombino particularmente, donde tu conocimiento nos ayuda a comprender mucho más el patrimonio que hay aquí. Gracias a ustedes, un gusto haber compartido estas experiencias y conocimientos con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un Ok, aplauso. hasta luego. Gracias también. Muy bien.